Hola, buenas tardes. Soy Fernando Dorrego, fisioterapeuta y preparador físico de Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Como sabéis, estamos elaborando varios seminarios sobre la preparación al parto, donde podéis encontrar todas las nociones enfocadas al parto. En este vídeo vamos a hablar, vamos a responder a todas las preguntas que se formularon en la segunda edición, en la segunda parte de la preparación al parto. Como durante todas las preguntas vamos a intentar resolver y contestar todas las preguntas que nos hicisteis en ese seminario. Lo hemos dividido sobre todo en las dudas sobre los ejercicios y dudas enfocadas a la respiración y a los pujos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con las preguntas que nos hicisteis relacionadas con el encajonamiento. Nos preguntabais sobre todo que cuándo se puede empezar y si se puede utilizar material. Sobre todo, muy importante que los ejercicios del encajonamiento se deben o se tienen que intentar realizar a partir de la semana 36, ¿de acuerdo? Pero no ocurre nada si intentamos hacerlos antes de esa semana, porque también nos van a ayudar a mejorar la circulación, nos va a mejorar la musculatura, vamos a trabajar la respiración, entonces lo podemos introducir como ejercicios también preparatorios, ¿no? Ejercicios dentro de nuestra rutina de actividad física. Nos preguntabais si se puede utilizar material, ¿no? Enfocado o relacionado con pues, pelota de pilates. Todos los ejercicios que nosotros hicimos el día de la segunda edición, la segunda parte de la preparación al parto, se puede hacer con material, ¿de acuerdo? Sobre todo con la pelota de fútbol, donde podemos hacer los ejercicios de circulares, los ejercicios semicirculares, los ejercicios de traslación de la cadera, se pueden hacer con el apoyo de la pelota y en la posición de cuadrupedia, ¿de acuerdo? Que favorece también, pues bueno, como estamos viendo, como hemos visto, como vimos, digamos, pues favorecen ese encajonamiento. No pasa nada por hacerlos con la pelota, incluso lo podemos utilizar como para tener más variedad de ejercicios, ¿de acuerdo? Nosotros lo hicimos sin material, pues bueno, para que se pueda adaptar a cualquier persona que no tenga ese material. De acuerdo. Eh, Nos preguntabais también si va a haber o no, o si se puede hacer si vaya más, digamos, si va a ser con cesárea o sin cesárea. En el fondo, si no se va a hacer con cesárea, lo que nos va a dar un poquito igual es los ejercicios enfocados a la dilatación, ¿de acuerdo? Pero, como comentaba antes, son ejercicios muy sencillos y aunque vaya a ser o no vaya a ser cesárea, tienen que estar pues dentro de una rutina de ejercicio físico normal, ¿de acuerdo? O sea que en ese sentido no enfocar a si va a ser un embarazo por cesárea o un embarazo natural, sino que es ejercicio físico y siempre es bienvenido esa actividad física. La segunda parte de las preguntas que nos dejabais era enfocado a la dilatación. ¿Cuándo empezar esa dilatación, esos ejercicios de dilatación? Al igual que los ejercicios de encajonamiento, sí que están marcados a partir de de una cierta semana. Los ejercicios de dilatación son para favorecer la dilatación, que esa dilatación sea antes y que sea lo menos dolorosa posible. ¿Cuándo empieza la dilatación? En el momento que se expulsa el tapón mucoso, ¿no? Pero se puede hacer ese tipo de ejercicios semanas antes, pues a partir a lo mejor de la semana 35, 34, se pueden hacer pues previos o como un entrenamiento, digamos, entre comillas, para cuando llegue ese momento de la dilatación, ¿no? Saber qué posturas tengo que coger, valorar esa flexión de rodillas, esa flexión con apertura de la cadera para favorecer ese canal del parto. Lo podemos hacer, como digo, como un pequeño calentamiento para ese momento que ya sepamos cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Por eso siempre me gusta también meterlos en la rutina de la preparación al parto. ¿Qué más nos preguntabais? Pues nos preguntabais sobre el suelo pélvico de Kegel, ¿no? Que si se puede hacer de pie o hasta cuándo se puede hacer. La postura que nosotros recomendamos es intentar hacerla siempre sentada al principio. ¿Por qué? Porque podemos notar, como explicábamos en el vídeo, podemos notar cómo se eleva, cómo se contrae, cómo se succiona ese suelo pélvico.
utilizando la toalla bien enrollada en forma de cilindro y sentándonos encima de ella, vamos a ver cómo se nota, ¿no? Cómo se contrae esa zona, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Que notemos la contracción para saber que estamos contrayendo bien ese suelo pélvico y que no estamos, pues, por ejemplo, contrayendo el glúteo o contrayendo el abdomen o contrayendo los aductores, ¿no? Para favorecer ese movimiento, sino que tiene que ser simplemente esa contracción interna. Más adelante, cuando ya tengamos un poquito más de soltura en esa contracción-relajación, ya podemos estar de pie o estar en una postura tumbada, porque ya digamos que sabemos cómo enfocar esa contracción o esa relajación, o sabemos cuando estamos activando ese suelo pélvico. ¿Hasta cuándo se pueden hacer los ejercicios? Bueno, en mi opinión, bueno, como hemos estado viendo, cuanto más peso se vaya soportando ese suelo pélvico, o sea, cuando mayor sea el bebé, más peso tiene que soportar y digamos que tenemos que intentar trabajarlo adecuadamente, ¿no? Hasta el final, ¿es recomendable? Sí, también tenemos que intentar bajar el ritmo del volumen, digamos, de ejercicios para tampoco generar mucha fatiga muscular o mucha contracción muscular que sea contraproducente para el parto, ¿no? Hay que trabajar esa zona muscular, pero cuando más mayor sea el bebé hay que mantenerlo, pero bajando el volumen de ejercicio de Kegel sobre todo. Si nos comentaban si hay que fortalecer el útero. El útero no deja de ser una musculatura y con esos ejercicios de Kegel y los ejercicios suelo pélvico se trabaja también ese control muscular, ¿no? Y favorece también, pues, a tener mayor proporción a la hora de poder trabajar el expulsivo o que ese útero tenga un tono un poquito más fuerte para favorecer ese expulsivo. Nos preguntaban también para evitar, si son los ejercicios de Kegel, sería importante trabajarlos para evitar tirar gases, ¿no? Viene muy bien, ¿no? Es un ejercicio físico, como os comentaba antes, de trabajo de todo el esfínter, tanto anal como esfínter urinario, que si se trabaja con un buen tono nos va a permitir tener eso, más control voluntario y más fuerza en ese sentido, en este esfínter anal para evitar que expulsar los gases, ¿no? Nos viene fenomenal. Por eso es muy importante que lo vayamos trabajando durante todo el embarazo. Una pregunta muy interesante, nos preguntaban para que el bebé se gire o se dé la vuelta. Digamos, cuando el bebé viene de nalgas. En este apartado es muy importante que se empiecen a hacer ejercicios lo antes posible, muy parecidos o similares a lo que estábamos haciendo del encajonamiento. Lo que ocurre es que no tenemos que intentar hacerlos a partir de la semana 36 o 37 si el bebé sigue dado la vuelta, porque digamos que favoreceríamos a ese encajonamiento, ¿de acuerdo? Entonces sería más complicado luego darle la vuelta. Antes de ese tiempo, antes de esa semana 37 o 36, el ginecólogo dentro de una consulta presencial puede estimular desde fuera al bebé, ¿de acuerdo? Realizando una serie de movimientos, una serie de pautas para que el bebé se dé la vuelta. También es recomendable pues generar un poco de espacio que lo podemos generar con el movimiento, ¿no? Pues intentar ponernos a cuadrupedia apoyando los brazos en el suelo o intentando hacer la cuadrupedia con un apoyo de una pelota más inferior, con lo que la cabeza esté más abajo y la zona glútea, la zona del abdomen más arriba. En ese aspecto, digamos, vamos a dejar un poquito más de hueco y el bebé introduciendo unos movimientos de 8, unos movimientos de pelvis, pues favorezcan ese volteo, ¿no? del bebé. Pero como os comentaba, suele ser más efectivo esos ejercicios del ginecólogo y por eso os recomiendo que vayáis, que cojáis cita con vuestro ginecólogo, ¿de acuerdo? Para evitar ciáticas y para evitar pubalgias, lo que mejor nos va a venir son ejercicios físicos a nivel general, ¿de acuerdo? Una activación muscular, tanto de la zona lumbar como de la zona glútea, nos viene muy bien porque esos dolores vienen dados por dos factores. El primer factor suele ser una compensación a nivel de la biomecánica, cuanto más
grande se va haciendo el bebé, más compensación estamos haciendo, ¿no? De una compensación pélvica y más fuerza estamos haciendo por la parte anterior, ¿no? En ocasiones, pues las mamás van compensando el peso de la lumbar llevando el cuerpo hacia atrás y se genera una tensión en la zona del psoas ilíaco, ¿no? Que es el movimiento, es el músculo más específico que trabaja más en esa flexión de cadera. Eso por un lado. Luego, por otro lado, si tenemos un mayor tono o una descompensación biomecánica de la anatomía de las vértebras, se puede generar un pinzamiento a nivel lumbar, ¿no? Ese pinzamiento puede ir, por un lado, al nervio ciático, cuando aparece ese dolor por la parte glútea, por la parte posterior del muslo, o del nervio femoral, que es, digamos, el nervio que va por la parte anterior, que también da esa pubalgia. En ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Si nos da un dolor a nivel de pubis, realizar estiramientos y movilidad articular de la cadera, estiramiento del psoas ilíaco, el estiramiento de aductores. Y si tenemos una molestia a nivel de ciático, pues generar estiramientos de la zona del cuadrado lumbar y la zona del glúteo y del piramidal. ¿Vale? De las dos formas, el aplicar también calor seco en esa zona lumbar nos va a venir muy bien para relajar esa musculatura y evitar ese atrapamiento muscular. Y bueno, por último, relacionado con los ejercicios, sí que nos preguntaban que qué ejercicios son más o qué tipo de ejercicios son más recomendados durante el embarazo. A mí me gusta mucho la actividad aeróbica controlada, no moderada, ¿no? Como puede ser el caminar o la bicicleta o ejercicios como puede ser la elíptica. En este momento con la cuarentena es verdad que esa actividad aeróbica no la podemos hacer, pero todo lo que sea movernos pues, para mejorar la circulación, evitar que las piernas se hinchen, se inflamen, mejorar el trofismo global, evitar que la musculatura se contracture por debilidad, es el moverse, ¿no? Como os comentaba en la primera sesión, la sesión principal, el movimiento es salud, ¿no? Y el que si nosotros estamos activados físicamente vamos a mejorar en ese sentido. Por eso os animo a que por poco que podáis o que veáis que os podéis mover o por poco que sintáis que os mováis, es mejor que estar sentada. Actividades como el zumba o actividades como clases colectivas están indicadas, pero minimizando el impacto, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar evitar el impacto la mayor medida posible, pues realizando la rutina global, pues por ejemplo, que nos preguntabais por el Zumba, pero sin generar mucho impacto, mucho salto, ¿vale? Pero todo lo que sea movernos, bienvenido sea también. Y por último, hay dos aspectos importantes que nos comentabais relacionados con los ejercicios de respiración y del pujo, ¿no? Relacionado con la respiración, durante el embarazo, durante el parto, se tiene que intentar realizar una respiración rítmica, ¿de acuerdo? Profunda y rítmica. ¿Qué quiere decir? Cuando comience las contracciones, tenemos que ayudarnos con la respiración. En primer lugar, porque nos va a ayudar a relajar y en segundo lugar, porque vamos a evitar que esa contracción pueda doler más, ¿no? La respiración profunda es coger aire por la nariz, el mayor volumen de aire que podemos coger, llevarlo a la caja torácica, llevarlo hacia arriba, que se expanda bien y luego soplarlo muy lentamente por la boca, ¿de acuerdo? Soplarlo lentamente por la boca hasta que notemos que no tenemos casi aire o volumen de aire en los pulmones. En ese momento volvemos a coger otra vez aire hacia los pulmones y volvemos a soltar profundamente. Este tipo de respiración, disculpad, se hace cuando comienzan las contracciones. Las contracciones no son muy dolorosas. Nos ayuda, como os comentaba, a controlarnos, a relajarnos y a que el dolor sea mínimo. Cuando la contracción es un poco más dolorosa o son más continuas, que suelen ser más dolorosas, se intenta hacer una respiración también profunda, pero más dinámica y más fuerte, en el sentido de que vamos a intentar coger aire por la nariz y soplarlo fuerte por la boca. ¿Qué tenemos que intentar tener cuidado a la hora de realizar estas respiraciones? Que sean a la hora de coger aire sea el mismo tiempo que de expulsar el aire.
no tenemos que cortar la aspiración, ¿no? Tiene que ser el mismo tiempo de inspirar que de expirar, ¿vale? Para que evitar generar una hiperventilación y lo que dure esa contracción, ¿vale? Cuando acabe esa contracción última que sea más dolorosa, intentamos volver a una expiración profunda y volvemos a soplar, ¿vale? Para volver mejorar o tener una buena dinámica de respiración, que es un factor muy importante. Y por último, nos preguntabais por los pujos, ¿no? Que en qué momento se tiene que empujar, ¿no? Si es por epidural o sin epidural. Lo más importante es si vamos a tener la anestesia, el pujo nos lo va a mandar, nos lo va a marcar el profesional. Si no tenemos la anestesia de la epidural, el pujo lo va a sentir la mamá, ¿no? Y cuando se siente la contracción es cuando cuando se tiene que empujar, ¿no? Ese empuje tiene que ser de arriba abajo. Cuando se nota la contracción, se coge aire, se lleva el aire también hacia los pulmones y se empuja desde la zona abdominal hacia abajo, sin bloquear la respiración y sobre todo relajando el suelo pélvico dentro de la mayor medida posible. ¿De acuerdo? Cuando tengamos que empujar, esa respiración tiene que ser, como se dice, con la respiración entre dientes, ¿no? Para que lo valoréis, ¿no? Lo sepáis cómo se debe hacer, es coger aire por la nariz y hacer un movimiento más como un sonido, una A, con la boca abierta, para evitar cerrar la boca, cerrar la mandíbula, que eso genera también una presión a nivel de suelo pélvico, ¿no? Intentar no cerrar la boca y soplar, ¿de acuerdo? Sin apretar los dientes, sin apretar la lengua, sin bloquear la respiración, haciendo la fuerza del abdomen hacia afuera. Esas son las pautas más específicas a la hora de hacer el pujo. Como os comentaba, da igual que sea un pujo, eh, da igual que sea un pujo propio como un pujo dirigido. Lo importante es cuando tengáis que contraer, hacer la respiración, como os comentaba, coger aire y hacer fuerza con el abdomen hacia abajo, una fuerza descendente. Bueno, espero que os hayamos contestado a todas las preguntas que nos habéis hecho. Cualquier, cualquier duda, cualquier consulta que os pueda surgir, pues bueno, quedo a vuestra disposición en el Servicio de Promoción de la Salud. Podéis contactar con vuestro ginecólogo vía videoconsulta y bueno, también quedo a vuestra disposición en el programa de embarazo que está a través de vuestra aplicación y en la app de mis amigas. Muchas gracias por atenderme. Un saludo.